Doctor, ¿Qué tal? una- Buenos días. ¿qué tal? Buenos días. Queríamos aprovechar su amplio conocimiento para que nos explicara qué tan grave es el asunto se tiene un contraluz maravilloso, pero bueno, Sí, lo que estoy este, viendo. sí, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Qué tan grave es el problema del agua? Primero en el Valle de México, al parecer es lo más urgente, pero me imagino que debe haber muchas regiones, no pocas, muchas regiones en el país que tienen una problemática del agua tan compleja como la que tiene, o más compleja de lo que lo tiene el Valle de México. Sí, tenemos en cuenta que básicamente más de la mitad del país es una zona más, son zonas áridas, no, son zonas donde las sequías son muy frecuentes, toda la parte del norte, centro del país, es propensa para no tener agua o de una sequía más extensa durante varios días al año. Realmente las zonas donde más llueven son de la parte central hacia el sur del país. Entonces, zonas en el norte, ya lo vimos en Monterrey, Chihuahua, Coahuila, vaya, son lugares donde el agua es un gran problema y donde hay cada vez menos recurso en los mantos acuíferos. Sí. En el Valle de México, hay algún especialista cuyo nombre me reservo, que me decía, en junio va a reventar el asunto. No va a haber agua para toda la capital y va a ser un problema muy serio. Y saben perfectamente bien que en este año la capital se va a quedar sin agua. ¿Esto es probable? Lo, bueno, esto es algo que está mencionado, se habla del día cero, ¿no? Se ha estado diciendo que viene el día Sí. cero en que se va a terminar el agua. Híjole. Es, es hacer un pronóstico que hay que tener cuidado, ¿no? Sí, Sin duda, claro. la situación es crítica, o sea, pero siempre estamos hablando del Cutzamara, que solamente representa el 35% de agua que llega a la ciudad. El El otro 35 70, es Cutzamala. exacto. El otro 65%, 75% es lo que se tiene de los montes acuíferos de la ciudad. Es decir, el agua que principalmente recibe la Ciudad de México viene del subsuelo, no proviene del Cutzamala. Es decir, eso solo afecta a alguna región de nuestra ciudad. Ajá. Entonces, sí está sobreexplotado también. Ese es un gran problema. Estamos sobreexplotando el recurso y eso no es de ahorita, eso viene desde hace ya muchos años. El problema del agua no es recién. Hemos tenido campañas para cuidar el agua desde los 80, Sí, ya había campañas. sí, Y, y- exactamente. y ¿Por solo se han qué? quedado en campañas. ¿Por qué? Pero, ¿por qué? Bueno, no, estoy muy joven como para recordar el ciérrale. Había un gordito, era un niño simpático, con mucha empatía, hijo de un cómico, por cierto, que hizo ese anuncio y que tuvo mucho éxito. Digo, ayuda en algo que la gente Sí. le cierre, ¿no? Sí, de hecho sí me tocó, sí lo recuerdo Sí, ¿a bastante poco bien. sí lo recuerdo? No, pues estaba Sí, muy sí, sí, el, chiquitito. el Ciérrale, que es el que yo comento cuando me han preguntado, esa campaña que empezó en aquel entonces, pero al final es una campaña en la televisión y se siguen haciendo campañas en televisión de cuidar el agua, pero ¿qué se hace a nivel de tomar medidas de cómo distribuirla, ¿no? De cómo aprovechar el agua de lluvia, de cómo tomar una medida de mejorar la infraestructura, de reparto de agua en nuestra ciudad, de captación de agua de lluvia en nuestra ciudad? Ahí es donde no hay tantas señales tan claras, ¿no? En comparación con esas medidas de anuncios públicos. ¿Es correcto la cifra de 40% de fugas en la red de distribución de agua en la Ciudad de México? Sí, esa es incluso es una cantidad que nos da la propia SACMEX, que es la que se encarga de la parte del agua en nuestra ciudad, la que maneja el control del agua. Pues es la cifra que nos dan: 40% del agua que llega a la ciudad se desperdicia en Pero fugas de agua. eso es un crimen. O sea, es como si yo pusiera a funcionar el agua que se esté corriendo y yo haciendo otras actividades, ¿no? Por ejemplo. No, pues, no. Exactamente. Ahora, ¿es fácil detectar dónde está la fuga? Pues en ese sentido, la misma gente lo reporta. O sea, Pero hay son veces que observables. hay fugas que no se ven, que no salen. O sea, puede ser Sí, que se vayan por otro lado, ¿no?
Sí, exacto. Eso es lo complicado. Al final, es, por ejemplo, todos tenemos medidores. Todos cuando tenemos una fuga, comienza a marcar que está corriendo agua. Entonces, la parte de la que lo que se encarga de dar mantenimiento deberían de observar sus medidores, deberían darse cuenta de que hay alguna región. Muchas veces sí, la cuestión es que están por debajo del subsuelo. Hemos construido, se ha movido, se mueve la ciudad, de repente existen esos temblores que nos llegan, como por ejemplo los microsismos. ¿Eso es por la sobreexplotación de los mantos? Sí, que se ha hundido la ciudad. Lo hemos visto en Pero el Ángel, ¿no? Ya cuánto ha no, bajado. pues el Ángel, para quienes no sepan, el Ángel cuando se inauguró estaba al ras de la Avenida Reforma, de Paseo de la Reforma, o sea, empezaba el monumento en donde hoy, ¿cuántos escalones hay para llegar a la base de... Sí, así es. Ahorita ya ni recuerdo la cifra, pero sí ya ahí se nota cómo se ha hundido la ciudad. Y obviamente todo esto afecta a la infraestructura que está en el subsuelo. Y entonces no, luego no es fácil, como comentas. Muchas fugas pueden estar no visibles porque es tubería que se revienta bajo el subsuelo, que no percibimos. Sin embargo, hay muchas que están por afuera, que la gente percibe, Sí, que sí, la gente sí, y reporta. reporta, sí, sí, sí. Y, Y muchas veces la autoridad no va rápido, ¿eh? exactamente. Se puede tardar No. hasta una semana que esté una Uf, fuga ahí. O sea, una semana. Ahora, ¿es la Ciudad de México lo más grave? Por ejemplo, Monterrey ya tuvo un sustote fuerte, ¿no? sí, yo creo que ese es un claro ejemplo. Monterrey el año pasado tuvo un problema muy grave con el agua, de estar en un estado ya crítico, y se tomó una medida de decir voy a bombardear nubes. Ok, Sí, se tomó más allá de que, porque sucedió que vimos que no dio resultados, y la cuestión es que para este año no se ve que haya alguna medida preventiva para no volver a pasar por esa situación, ¿no? Va a suceder que, como ocurre muchas veces, somos reactivos nada más. Cuando comiencen a ver que otra vez no hay agua, van a empezar a hablar otra vez del problema del agua, ¿no? Pero no se toman medidas para prevenir, cuando ya se sabe que vamos a tener otra vez un problema de agua. Y eso claro. es como decimos, las campañas desde los 80 que venían con el agua, solamente es cuando vemos que ya no hay agua en el Cutzamala, ya estamos en un problema. Pero si sabemos que eso es cada año, que cada año hay un periodo de sequía, tenemos que comenzar a hacer cosas más proactivas, no reactivas. Tenemos que Claro. comenzar a hacer medidas de captación de lluvia. La lluvia que cae en las ciudades se va al drenaje, no Y se capta en nada de esa agua. en términos de caída de agua, es importante lo que llueve en la Ciudad de México? Eh, sí, al final de cuentas es un recurso que es la manera de renovarse los mantos acuíferos de la Claro, lluvia. Es la claro, manera natural de pero renovarse. no llegan a los mantos, ¿verdad? Exactamente, se van al drenaje, se contamina y se desecha. Entonces, ¿cómo se van a regenerar los mantos acuíferos de la ciudad si no estamos dejando que esa lluvia se integre de nuevo a esos sitios? Se está perdiendo. Sí, hace 2 años, me parece, no recuerdo bien, hubo unas lluvias que inundaron gran parte en Tlalnepantla, el norte de la ciudad y Sí. parte del Estado de México. Lo que llovió ese día equivale a lo que usaba a la que usa la megalópolis en un solo día. Y esa agua se fue al subsuelo y se perdió. Entonces no Es- hay ese sistema de captación de agua que se requiere. Estaba un televidente que está en North Carolina nos hacía la referencia que en Estados Unidos hay dos drenajes. Un drenaje es el de las aguas usadas en las calles y otro es el de agua. Ujú. Y el de agua se hacen separado para poder utilizar el agua en procesos de reciclaje, porque el de las aguas negras pues va a otro proceso, no se mezclan. En México sí están mezclados, ¿verdad? Sí, sí, no, el agua que llueve automáticamente llega al drenaje profundo y se mezcla con el agua Chale. sucia y se desecha. O sea, no se capta siquiera. Ahora también la contaminación del agua es un factor también relevante en la ciudad. Estamos contaminando. Aunque es un drenaje separado, al final esa contaminación puede llegar también a los mantos acuíferos. Y estamos contaminando el agua que vamos a extraer. Y eso ya también puede representar un riesgo porque se pierde la calidad de agua. Ya. Por último, doctor, en términos razonables,
El asunto del agua, corregirlo, ¿cuántas décadas o cuántos años pudiera llegar a necesitar o requerir, independientemente de la inversión que ha de ser un dineral? Sí, mira, no sabría darte un dato, pero yo Hacia ojo de técnicamente buen es cubero, que algo, más de una década. eh, yo creo que podría, si empezáramos, no nos llevaría tanto. Yo creo que sería más adecuado comenzar a mejorar nuestro sistema de distribución y captación de agua Sí, y en menos de una década que se solucionemos el problema en lugar de tratar de buscar más mantos acuíferos que explotar, de tratar de traer el agua desde sí, otras regiones más alejadas. sí, Yo bueno, creo que lo que tendríamos que hacer, hermano, es comenzar a mejorar el sistema que tenemos aquí. Yo creo que llevaría menos de ese tiempo. bien. No sabría dar porque eso ya requiere más de Sí, no, no, conocimiento son preguntas de así, ingenieros, ya sabes, pero yo pero creo que sería, lo que han dicho, es más rápido e incluso menos costoso tratar de empezar a arreglar lo que está aquí en lugar de ir a traer agua de otros lugares. claro. Doctor, te agradecemos mucho. Gracias por estar con No, nosotros. Porque toda esta semana hemos hablado, aunque sea en un fragmento de 10 minutos aproximadamente, del asunto del agua. Apreciamos mucho tu al presencia. contrario, Muchas muchas gracias gracias. por la invitación.